Muy bien, el siguiente ejercicio dice, suponga que tiene dos cilindros concéntricos de 55 centímetros de largo y para evitar la fricción se lubrican con un aceite cuya viscosidad es de 0.1 kilogramos sobre metro por segundo, cuando el aceite se encuentra a 20 grados centígrados. Después de operar por un tiempo, se observa que la viscosidad del aceite es de 0.008 kilogramos sobre metro por segundo y la temperatura del mismo es de 80 grados centígrados. El diámetro exterior del cilindro interior es de 8 centímetros y la brecha promedio entre los dos cilindros es de 0.08 centímetros. Determine el par de torsión necesario para vencer la fricción existente entre los dos cilindros cuando el aceite está a 20 y a 80 grados centígrados. Muy bien, aquí lo primero que hay que ver es precisamente que las revoluciones idealmente las vamos a expresar en revoluciones por segundo, dado que la viscosidad, cualquiera de las dos que nos estén dando, está en kilogramos sobre metro por segundo. Eso es lo primero que se tiene que hacer, cambiar las revoluciones por hora, cambiarlas a revoluciones por segundo. Por otro lado, todo lo que es el diámetro interior, el diámetro exterior del cilindro interior, hay que pasarlo a metros. La brecha, es decir, el espesor que hay entre los dos cilindros, también hay que pasarlo a metros. Esto para ser consistente con todas las unidades. Y una vez que hemos logrado la consistencia en todas las unidades, entonces sí ya podemos escribir nuestras ecuaciones. Vamos a escribir entonces la ecuación de torque. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de torque? En general, el torque es igual a la fuerza multiplicada por el radio. La fuerza, ya dijimos, cuando nosotros estamos trabajando con fluidos, la fuerza es igual a la viscosidad, la derivada del perfil de velocidad con respecto a y multiplicado por el área. Todo esto entonces es la fuerza y se multiplica por el. Seguimos y decimos que, bueno, la viscosidad se queda. La derivada del perfil de velocidad con respecto a y, dado que tenemos lo que son cilindros concéntricos, se comporta como si fuesen dos placas paralelas, lo acabamos de ver, y entonces tenemos una velocidad lineal dividida el espesor por el área, esto lo voy a seguir dejando igual, por el radio. Muy bien, la velocidad lineal, ya dijimos, no nos sirve, y lo que tenemos que hacer es pasarlo a velocidad angular, y posteriormente lo vamos a pasar a revoluciones por minuto. Y aquí entonces nos queda, lo que vamos a hacer ahora es pasar esta velocidad a velocidad angular y posteriormente pasarla a lo que serían revoluciones por segundo, ¿no? Entonces nos queda que sería la viscosidad multiplicada por sería omega por el radio dividido el espesor. Y el área lo vamos a poner de una vez, entonces sería el área del cilindro, que sería la periferia, 2 veces pi por radio, para dejarlo todo en función del radio, por la longitud que tenga el cilindro. Y posteriormente, bueno, otra vez tenemos el radio aquí, ya después vamos a agrupar absolutamente todo. Y finalmente, entonces, ya nada más pasamos la velocidad angular a lo que serían las revoluciones por segundo, y eso es nada más aplicando 2 veces pi por las revoluciones. Y lo que nos queda es mu, sería por 2 veces pi por n punto, que serían revoluciones por segundo, por el radio otra vez. Bueno, voy a agrupar todos los del radio de una vez. Este es L. Y lo que nos quedaría sería aquí otra vez 2pi del área por L. Y el radio queda al cubo. Al final, la ecuación de torque que nosotros vamos a estar utilizando se resume en la viscosidad multiplicada por 4 veces pi cuadrado por el radio al cubo por la longitud por las revoluciones por segundo, todo eso dividido el espesor. Y ya lo único que nos queda hacer es meter los valores. Y lo único que va a cambiar entre 20 grados centígrados y 80 grados centígrados es el valor de viscosidad. Si ya hemos pasado todos los valores del diámetro y el espesor a metros,
Y si ya hemos pasado las revoluciones por hora a revoluciones por segundo, toda la parte que se encuentra aquí entonces permanece siendo la misma y lo único que va a cambiar en este caso es la viscosidad. Para 20 grados centígrados, entonces, dado que el valor de viscosidad es más grande, es correcto asumir que vamos a necesitar un torque mayor que cuando nosotros tenemos el sistema ya a temperatura de operación de 80 grados centígrados y con un valor de viscosidad de 0.008 kilogramos sobre metro por segundo. Entonces ya nada más para 20 grados centígrados tenemos que el torque necesario es de 4.34 newton por metro. Y para 80 grados centígrados es de 0.34 newton por metro. Aquí podemos ver cuál es la importancia entonces del valor de viscosidad. ¿Cómo es que cambia de manera tan drástica con la temperatura? Muy importante tener eso en consideración. Ya nada más, el último problema que nos queda es sobre efecto de capilaridad. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejercicio sobre el efecto de capilaridad y bueno, tiene la particularidad de que está en sistema inglés, entonces trabajaremos un poco sobre cómo es que podemos trabajar en este sistema, ¿no? Que no es tan difícil, al final de cuentas, si somos consistentes con las unidades, no hay nada de qué preocuparse. Nos dice, se tiene queroseno con una tensión superficial de 0.00192 libras fuerza sobre pie, su densidad es de 51.2 libras masa sobre pie cúbico y en él se introduce un tubo de vidrio cuyo diámetro es de 0.03 pulgadas. El ángulo de contacto del queroseno con la superficie del vidrio es de 0.26 grados. Determine el ascenso por capilaridad del queroseno en el tubo, exprese su resultado en pulgadas. Muy bien, este ejercicio yo creo que no podría ser más fácil en el sentido de la ecuación de ascenso por capilaridad. La vimos explícitamente en uno de los videos, por lo tanto es simplemente aplicarla y listo. Lo único con lo que tenemos que tener cuidado es en la consistencia de las unidades. Nada más. ¿Por qué? Porque estamos en sistema inglés. Hay que ver si el sistema es consistente. Si es consistente, entonces ahí la dejamos. Si no es consistente, entonces hay que utilizar nuestra constante de proporcionalidad, ¿no? Muy bien. Voy a escribir la ecuación del ascenso por capilaridad y voy a ir nada más mencionando cuáles son las propiedades y cuáles son los valores de esas propiedades y si es o no necesario hacer un cambio en las unidades, es decir, utilizar nuestra constante de proporcionalidad en el sistema inglés, ¿no? Muy bien, esta es la ecuación de ascenso por capilaridad. 2 veces la tensión superficial multiplicada por el coseno del ángulo de contacto, todo eso dividido la densidad del fluido, la gravedad y el radio del tubo capilar que está siendo utilizado para hacer esta medición. Hagamos un análisis de cómo es que se ven las unidades de cada una de las propiedades que están dentro de mi ecuación. Primero, la tensión superficial. La tensión superficial se nos da en libras fuerza sobre pie. El coseno del ángulo, bueno, carece de unidades. La densidad está en libras masa sobre pie cúbico y aquí ya hemos encontrado que estamos trabajando en sistema inglés inconsistente. ¿Por qué? Porque tenemos libras masa, tenemos libras fuerza en la parte de arriba, por lo tanto va a ser necesario hacer la transformación para que el resultado nos quede en pies, para poder eliminar libras fuerza con libras masa. La gravedad, 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Y lo que nos dice aquí, el radio nos los está dando en pulgadas, 0.015 pulgadas. Sin embargo, bueno, hay que transformarlo a pies porque la densidad está en pies y porque la tensión superficial también está en pies. Lo que toca hacer es entonces 2 veces 0.00192, que es la tensión superficial, libras fuerza sobre pie cúbico, multiplicado por el coseno de 26 grados, la densidad 51.2 libras masa sobre pie cúbico, la gravedad 32.2 pies sobre segundo cuadrado y finalmente el radio 0.015 sobre 12 para convertirlo a pies. Y todo eso que salga, multiplicarlo por 32.2, que va a ser lo que va a pasar
lo que va a hacer que las libras fuerza se vuelvan libras masa por pie sobre segundo cuadrado, y el resultado que nos va a quedar aquí entonces es 0.0539 pies. El problema nos dice que debemos de expresar este resultado en pulgadas y por lo tanto únicamente lo multiplicamos por 12 para hacer los pies pulgadas y tenemos 0.65 pulgadas, que es el resultado final. Como pueden ver, la parte de efecto de capilaridad es bastante sencillo y no nos llevó mucho tiempo más que el de utilizar la ecuación. En el de torque tampoco es que haya sido muy difícil, nada más que, bueno, me llevó algo de tiempo lo de deducir la ecuación para ir paso por paso y ir aplicando los conceptos de mecánica de fluido que hemos aprendido. Entonces, espero que este video les haya servido para ver cómo es que se pueden solucionar problemas de mecánica de fluidos a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Lo que se viene, por otro lado, es ya hablar de estática de fluidos. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un fluido estático sobre cualquier superficie? Y entonces nos vamos a ir enfocando mucho más en presión, lo que son barómetros, que son manómetros. Eso hasta el siguiente video. Nos vemos.